Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darle la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Cumplimiento y Debida Diligencia, el cual realizamos en alianza estratégica con Control Risks. También agradecemos a nuestros miembros de Sponsors Club quienes hacen posible que realicemos estas actividades. Se trata de Platino, Chevron, Consortium Legal, Deloitte, Dinant, Dole, Ficosa, Ismania, Securities y a nuestro miembro Oro Roche. Aprovechamos también para agradecer a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes les comento que desde ya pueden enviarnos sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están desde sus computadoras o en la parte superior si están desde sus teléfonos móviles. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando sus dudas. También les comento que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube con la conferencia impartida el día de hoy. Sin más, le cedo la palabra al licenciado Jamal Jibrin, director de la Junta Directiva de AmCham Honduras y director de Grupo Cadelga, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciado. Buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana AmCham, me es grato darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Cumplimiento y Debida Diligencia, que realizamos en alianza estratégica con Control Risks. La debida diligencia es un proceso continuo por medio de la cual las empresas pueden identificar, evaluar, mitigar, prevenir e informar cómo abordan los impactos negativos reales y potenciales de sus actividades, incluidas sus cadenas de suministro y otras relaciones comerciales como parte integral de los sistemas de toma de decisiones y de manejo de riesgos. Para abordar este tema, en AmCham nos sentimos muy complacidos de tener como oradora el día de hoy a una distinguida profesional, especialista en esta materia, a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos sobre los siguientes temas: riesgos de cumplimiento y buenas prácticas y cómo hacer investigaciones. Agradecemos también a cada uno de ustedes su presencia en esta importante conferencia. Le damos la más cordial bienvenida a Ana María Ramírez, nuestra oradora el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Jamal. Y antes de dar inicio a la conferencia de esta mañana, les voy a hablar un poco acerca de la reseña de nuestra conferencista. Se trata de la licenciada Ana María Ramírez, quien es actual directora del área de investigaciones corporativas, cumplimiento y servicios forenses para Control Risks. Es una profesional en relaciones internacionales con 13 años de experiencia ocupando posiciones de liderazgo en la estructuración, implementación y administración de sistemas de riesgos en compañías nacionales y multinacionales del sector real y financiero en Latinoamérica. Está enfocada en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, anticorrupción y antisoborno, antifraude, protección al consumidor, protección de datos personales, así como prevención de conductas manipulativas del mercado de valores. También es certificada en crimen financiero, prevención del lavado de activos y es experta certificada en protección de datos personales. Y ahora sí, sin más, le cedo la palabra a la licenciada Ana María para que demos inicio con la conferencia. Adelante, Ana. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un placer estar acá. Voy a compartir mi pantalla para presentarles, para tener la presentación. Solo déjenme saber cuando la estén viendo, por favor. ¿Ya la están viendo la presentación? Sí, Ana. Va. Muchísimas gracias. Bueno, no los voy a estar viendo, entonces cualquier cosa que quiera preguntarme, lo que sea, pues simplemente me dicen porque no veo quién levanta la mano ni nada parecido. Entonces, pues nada, empecemos. La idea un poco es el día de hoy sí efectivamente hablar de cumplimiento, de mejores prácticas y de investigaciones.
pero un poco el enfoque es un poco más pragmático y de pronto traer a la mesa la experiencia que he tenido en estos últimos años, durante los últimos aproximadamente 7 años. Fui oficial de cumplimiento de diversas entidades financieras, tanto del sector financiero como del sector real en Latinoamérica. Y ya recién hace un año, digamos que volví al mundo de la consultoría justamente después de haber visto muchas cosas y de haber sido parte del otro lado de la moneda, ¿no? Cosas relacionadas con reguladores, con autoridades en diferentes jurisdicciones de Latinoamérica. Entonces, justamente ese es el enfoque que quise imprimir en esta presentación, más allá de hablar de marcos teóricos, de ISOs, etcétera, que estoy segura que muchos de ustedes ya conocen perfectamente. Entonces, lo primero que quiero decir al respecto de cuando se habla de cumplimiento, y es que con mucha frecuencia, cuando se habla de cumplimiento y sobre todo en nuestras latitudes en Latinoamérica, eh, inmediatamente lo asociamos con el programa de prevención de corrupción, de soborno y de fraude. Y eso es solamente una partecita de todo lo que significa cumplimiento. Entonces, primero, cumplimiento no es solamente corrupción. El cumplimiento está llamado a efectivamente hacer una gestión de riesgos, de todos los riesgos de la compañía, en donde tenemos efectivamente riesgos no financieros, como los que ya conocemos, fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, protección de datos personales, que está poniéndose, digamos que, sobre la mesa de una manera muy relevante desde los últimos probablemente 7, 8 años. Protección al consumidor financiero y no financiero, así como riesgos financieros propios y mucho más relacionados con empresas justo del sector financiero, pues como son el riesgo de mercado de liquidez de crédito y pues el riesgo por excelencia operativo y operacional. Sí es cierto que para efectos de esta sesión nos vamos a enfocar obviamente en riesgos no financieros y puntualmente en fraude, corrupción, soborno y lavado de activos. Pero sí es súper importante que se tenga en cuenta que cumplimiento son todos los riesgos transversales. Y habiendo dicho eso, hay otro tema que es muy importante tener en cuenta cuando se habla de gestión de riesgos, y es que el cumplimiento tampoco son silos de riesgos independientes, no son estos montón de riesgos que se mueven de manera independiente y que hoy en día en las organizaciones vemos como en algunas, digamos, más sofisticadas o más grandes, con una exposición de riesgo mucho más alta, se ven un montón de matrices y por allá alguien administra el riesgo operativo, por allá alguien administra riesgo de fraude, por allá lavado. Entonces, la tendencia regulatoria en Latinoamérica, la realidad es que se está orientando a que cada vez los riesgos sean gestionados de manera integral, es decir, dentro de la misma bolsa. ¿Por qué? Pues porque al final del día todos, la mayoría de los riesgos están interrelacionados, y ejemplo de ello son algunos pasos que ya está dando desde hace mucho tiempo países como Colombia, Perú, Chile y Brasil, que probablemente podría decir yo que en Latinoamérica son de los más adelantados en temas, digamos, de cumplimiento, en donde, por ejemplo, en Colombia ya se está empezando a ver desde la perspectiva regulatoria la unión o la interacción entre temas de fraude, temas de soborno transnacional, es decir, todo el tema regulatorio relacionado con el cumplimiento de funcionarios públicos colombianos en el extranjero, que es como el FCPA colombiano, con temas de lavado de activos. Y esto obviamente no debe ser cuestión de sorpresa, dado que, como muchos de ustedes saben, el fraude, por ejemplo, es un delito fuente de lavado de activos, ¿no? Em, entonces, habiendo entendido como esta visión y estas dos grandes ideas, me gustaría un poco como enfocar el tema de cumplimiento y de la realidad en las organizaciones del cumplimiento al día de hoy. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero la realidad, y pues yo lo viví mucho tiempo como oficial de cumplimiento, es que el cumplimiento, qué dolor de cabeza. Es decir, esta señora de oficial de cumplimiento o la función de cumplimiento normalmente solamente nos trae problemas,
eventualmente solamente nos trae obstáculos para el desarrollo del negocio y el desarrollo de la operación, o digamos que imponiendo o trayendo a la mesa cargas operativas que a veces son irreales y que nuevamente ponen palo en la rueda al negocio, que al final del día es lo más importante en una organización, ¿no? Y yo creo que al final del día, una de las razones por las cuales esta percepción es así, hay muchas, pero una de las que siento que es así es porque por la definición misma del cumplimiento. Normalmente cuando uno habla de cumplimiento y compliance, uno está atado a cumplir algo de lo que uno está obligado. Y puede que eso sea verdad para unas entidades, hay otras que simplemente pues no están obligadas dentro de un marco regulatorio, pero entonces entramos al tema de mejores prácticas, que al final del día sí indican una obligación, digamos, tácita y eso es verdad, eso es verdad. Si hay que cumplir ciertas cosas, si estamos regulados hay que hacerlo, si tenemos una casa matriz que está regulada por marcos internacionales como el UK Bribery Act o FCPA o cualquier otro marco regulatorio internacional, pues vamos a tener que cumplir ciertas cosas. No obstante, creo que se le da la vuelta, digamos, a esta situación cuando realmente entendemos que la función de cumplimiento se trata de gestión de riesgos. Y esto obviamente no es nuevo, no estoy descubriendo aquí pues que el agua moja, em, pero parece que aun cuando los marcos regulatorios internacionales nos han hablado todo el tiempo de gestión de riesgos, cuando se pone en práctica como que no es tan evidente. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno ve los componentes naturales, digamos, y normales de cualquier marco metodológico, llámese COSO RM, ISO en general, uno ve entre ellos como estos 5 elementos, algunos con otros más, otros menos, algunos con otros con unos nombres, pero al final del día tienes estos 5 elementos principales que hablamos pues del famoso tone of the top, de liderazgo, de gobierno corporativo, de evaluación de riesgo, de políticas y procedimientos, entrenamiento y divulgación, monitoreo de autoría, incentivos y consecuencias. Y obviamente no vamos a hablar de estos 5 elementos, pero lo importante de esto es ver y traer a la mesa que desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo creo que lo más importante es justamente la evaluación de riesgos. Aquí se ve solamente como uno de los componentes, cuando en realidad, desde la perspectiva pragmática, yo considero que debe ser un elemento transversal a todos esos elementos, visto desde el enfoque basado en riesgos. Que nuevamente, esto no es nuevo, esto no me lo estoy inventando yo, el GAFI ya lo dijo hace 7, 8 años, OCDE lo ha dicho millones de ocasiones y así muchos otros organismos internacionales lo han puesto sobre la mesa para que los países localmente lo bajen a sus marcos regulatorios y lo puedan entender. Pero cuando uno ve la realidad de los programas de cumplimiento en las empresas, uno se da cuenta que están más preocupados por cumplir que por entender realmente el riesgo derivado de sus operaciones, del tamaño de su naturaleza y por tanto de la exposición real que tienen al riesgo. Entonces, cuando uno no tiene un enfoque basado en riesgos, para diseñar su programa de administración de riesgos, independientemente del riesgo que sea, fraude, corrupción, de cualquiera de los riesgos que hemos hablado y que esto es particularmente cierto para los riesgos no financieros, pues nos encontramos con en cada uno de esos elementos, digamos que unas deformidades, si me puedo permitir esa palabra, que hace que la operación de las compañías pues sea totalmente ineficiente. En términos como de liderazgo y de gobierno corporativo, cuando no se tiene una visión basada en riesgo, nos encontramos de pronto con organizaciones que tienen un montón de comités excesivos, ineficientes, en donde se llevan diferentes materias para tomas de decisiones. Entonces, el comité de ética, el comité de auditoría, el comité, claro, hay unos comités que son regulatorios y hay unos comités que son necesarios dentro del gobierno corporativo, pero luego entonces el comité de monitoreo y así 3.000 comités que termina todo el mundo en una sola reunión y no opera.
Entonces, cuando uno tiene una visión basada en riesgo, puede uno tomar la decisión de decir, ok, mi empresa tiene una actividad de estas características, tiene o no una exposición a ciertas jurisdicciones de mayor o menor riesgo, los productos que nosotros o los servicios que nosotros damos, pues la realidad es que no tienen una mayor exposición a uno u otro riesgo y en ese sentido tiene uno la capacidad de tomar una decisión informada y de preguntarse si es necesario todo este montón de comités o simplemente podemos digamos que narrow down o disminuirlo o llevarlo a uno o dos comités que sean eficientes, que se encarguen de las materias específicas y que estén compuestos por las personas correctas, pues eso es una pregunta. ¿Qué más pasa cuando uno no tiene una visión desde la perspectiva de gestión de riesgo? En la evaluación de riesgos, uno tiene matrices de riesgos y digamos que en mi vida como consultora me he encontrado la mayoría de las veces con matrices de riesgos y controles incompletas que no reflejan la realidad. Ahora, si las compañías tienen esas matrices de riesgos y controles, porque hay casos, y estoy hablando de compañías grandes, porque esto no solamente uno diría, no, pero pues eso son las pymes, no. Me ha tocado compañías grandes que no tienen definida una matriz de riesgos y controles. Eh, y eso probablemente este elemento basado en lo que mencioné en el slide anterior es probablemente lo más importante. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero es probablemente el elemento más importante porque al ser definido de una manera acorde, se convierte realmente en la hoja de ruta para la administración de riesgo. Cuando no tenemos una visión de riesgo, también tenemos unas políticas y procedimientos que son pesados e ineficientes. Estoy segura que la mayoría de ustedes hoy en día en sus organizaciones o si son consultores a las organizaciones que ayudan, estoy segura que las políticas y procedimientos que ven de ciertos riesgos por lo general son unas políticas y procedimientos enormes, súper pesadas, que probablemente solamente leyó el oficial de cumplimiento y la junta directiva o el consejo de administración o el órgano de administración de la compañía, pues porque son ellos los que tienen que, dependiendo de la regulación, tienen que aprobarlos y eso, pero la realidad es que nadie lee eso, nadie lo conoce. Les pongo un ejemplo cuando era oficial de cumplimiento de una institución financiera en Colombia grande. Yo tenía mi manual de prevención de lavado de activos, eran 10 hojas. Eran 10 hojas y tenían unos procedimientos muy pequeños, 2, 3 hojas. Y muchas personas me decían, Ana, estás loca, la superintendencia financiera te va a hacer como un pushback con eso. Y yo les decía, no, no me lo van a hacer, porque las políticas de los riesgos tienen que ser claras, concisas y tienen que ir al punto. Esa tradición, que no sé honestamente de dónde salió, de meter en las políticas y los procedimientos hojas y hojas y hojas del marco teórico, técnico y regulatorio, eso honestamente para la administración del riesgo, créanme que eso no aporta nada. Si ustedes quieren, si usted es suficiente con decir, va, mi política y mi administración de riesgo está basada en marco, en COSO ARM. Perfecto. El que quiera saber qué es COSO ARM va y busca en internet. Hoy en día, como todos sabemos, todo lo podemos encontrar en ERM o se pone un resumen muy sencillo en las políticas y procedimientos, pero no es necesario hacer una extensión absurda de cosas que realmente no aportan a la administración del riesgo. ¿Qué se aportan las políticas y procedimientos a la administración de riesgo? Tener súper claros cuáles son los lineamientos a partir de los cuales se va a regir la operación de la compañía y en los procedimientos que cada quien sepa qué, cuándo y cómo tiene que hacer. Si ustedes responden a esas dos cosas en sus políticas y procedimientos en 3 páginas, perfecto. Y estoy segura que ningún regulador el día de mañana, porque yo estuve ahí, les va a decir absolutamente nada, porque ustedes están demostrando que independientemente de la longitud y eso, ustedes son conscientes de lo que le pega y de lo que le afecta a su operación y a su compañía y lo están administrando de manera correcta. Otra cosa que pasa cuando uno no tiene una visión basada en riesgos en los elementos, digamos, de un programa de cumplimiento, tiene que ver con el entrenamiento. De nuevo, también estoy segura que en los entrenamientos
todos hemos pasado por hacer exactamente el mismo entrenamiento año tras año, en donde eventualmente son los mismos ejemplos, eventualmente son las mismas definiciones, y al final del día uno termina haciendo eso, como decimos en Colombia, por relleno. Eso uno termina haciéndolo pues por cumplir, porque pues por la obligación del corporativo y ya. Cuando la realidad es que si uno tiene una visión basada en riesgos, cuando piensa en el diseño de los entrenamientos, va a estar en la capacidad de diseñar un contenido, por ejemplo, para la fuerza de ventas, si es que dentro de la compañía hay fuerza de ventas. Claramente, y esto es un ejemplo pues muy básico probablemente, pero claramente la exposición a un riesgo de fraude, de corrupción, no va a ser la misma en la que tiene una fuerza de venta que eventualmente tiene que lidiar directamente con contrataciones, con servidores públicos, al que puede tener como exposición una persona de recursos humanos. Y aún así, hoy en día en las organizaciones, esas dos audiencias tienen exactamente el mismo entrenamiento. Entonces, ¿eso qué hace? Eso que hace que la gente se aburra, eso hace que la gente no entienda el valor de la función de cumplimiento y de análisis de riesgos y de administración de riesgos, y peor aún, que no entienda en lo que hace en el día a día cuál es su exposición y qué puede hacer esa persona en caso de que se vea enfrentada a un evento específico de una posible materialización del riesgo. Y por último, cuando nada de esto funciona, pues claramente no va a funcionar ni los monitoreos, ni las auditorías, ni ninguno de los otros elementos, porque si lo anterior está mal concebido, si no se tiene una matriz de riesgos interesante, bien montada, bien definida, pues el monitoreo que se haga sobre ella, el monitoreo que se haga sobre las transacciones, las auditorías que se haga sobre todos los riesgos, pues tampoco digamos que van a tener un asidero. En ese sentido, y ya que hemos, digamos que aclarado la idea y un poco la idea central hasta el momento ha sido gestión de riesgos, enfoque basado en riesgos para toma de decisiones. Yo les puedo decir que, y normalmente las matrices de riesgos y controles son probablemente uno de los elementos más odiados o menos codiciados de todo el proceso de administración de riesgos, pero les quiero decir a ustedes que debe ser el mayor aliado, y ahora vamos a hablar de por qué una administración de riesgos a través de este elemento es tan fundamental, pero es muy, muy importante. Y como estos cuatro stages que pongo aquí, nuevamente eso no me lo inventé yo, eso ya está en la ISO 31000 y mucho antes de eso, diferentes marcos regulatorios ya hablaban con este enfoque, que son cuatro etapas básicas, pero que son muy importantes, que al final del día van a definir la hoja de ruta de lo que va a ser la administración de riesgos de mi organización. En la parte, y esas son pues obviamente la identificación de riesgos y controles, la medición de los controles, la evaluación de los controles y el monitoreo de los controles y de la actividad de la compañía. Y uno diría, no, pues sí, eso yo ya lo sé, eso es muy fácil, eso, sabes, como que ya lo tengo interiorizado. Y eso puede que sea así, pero cuando uno va a revisar los programas de administración de riesgos de las compañías, uno se da cuenta que hay grandes deficiencias desde el inicio, desde la identificación de los riesgos. Aun cuando, y digamos que debido a todas estas nuevas tendencias, bueno, no nuevas, nuevas no, ya realmente llevan varios años de cumplimiento, eh, digamos que las entidades regulatorias haciendo cada vez más enforcement y sancionando más respecto a incumplimientos, eso ha hecho que obviamente estas palabras sean mucho más conocidas para todos y ha hecho también que las compañías hayan empezado a hacer una mejor labor, por lo menos en la identificación de riesgos, revisando sus procesos, identificando realmente las vulnerabilidades. No obstante, siento, con base en mi experiencia, que se queda muy en la identificación, pero a las compañías y a las áreas de cumplimiento de riesgos les está costando, digamos que, seguir toda la trazabilidad de los riesgos en el desarrollo específico de la actividad de la compañía. Entonces, volviendo un poco a la identificación y habiendo dicho que efectivamente sí se está haciendo un trabajo que hay que destacar en la identificación de riesgos,
Todavía digamos que queda trabajo por hacer en la definición correcta de los riesgos y de los controles. Un ejemplo de ello es el siguiente. Me he encontrado, por ejemplo, con el siguiente riesgo y lo pongo en comillas. Por ejemplo, no contar con políticas y procedimientos específicos para regalos e invitaciones en la interacción con servidores públicos. Este riesgo que nuevamente menciono lo pongo en comillas porque esto no es un riesgo, esto es una causa de un evento de riesgo. Entonces, tiene dos problemas fundamentales. Uno, de definición, ya lo he dicho, esto no es un riesgo, esto es una causa de un evento de riesgo y el evento de riesgo es que se materialice un evento de corrupción. Ese es mi evento de riesgo, que puede ser causado por muchas cosas, entre ellas no contar con políticas y procedimientos tal y taralá, como está ahí. Pero también tiene otro problema y es que, y obviamente no va a ser motivo de discusión, digamos, en esta sesión, porque podemos hablar de eso justo en otra sesión completa sobre el tema, y es que normalmente también las causas y los riesgos no se definen en negativo. Pero eso es un tema técnico que, como les digo, podemos hacer otra sesión de definición correcta de riesgos y causas. Pero lo cierto es que muchas de las matrices de riesgos y controles hoy en día están basadas en causas y no en eventos de riesgo. Una correcta matriz de riesgos tiene su evento de riesgo, tiene su causa y es a las causas a las que se le determinan los controles. Eso es una definición que puede ser muy básica, pero que cuando uno lo mira en la operación real de las compañías, en la parte de riesgos, no está así en la mayoría de los casos. Y eso no es solamente un capricho técnico ni un capricho regulatorio, sino tiene una razón de ser desde la perspectiva pragmática. Y es porque si yo jalo mis controles a los riesgos, yo no le estoy pegando a las causas y estoy perdiendo o dejando de vista una trazabilidad enorme de procesos que le pegan a mi compañía. Entonces, eso creo que es súper importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la medición, esto también que menciono acá, nuevamente, no es nuevo, pero quiero traerlo a la mesa porque es muy importante y las compañías, por lo menos en lo que he visto en México, en algunos países en Latinoamérica, en Centroamérica puntualmente, no lo tienen tan claro. La razón por la cual no lo tienen tan claro puede ser probablemente porque los sectores que en estas jurisdicciones son más regulados, pues obviamente son las entidades del sector financiero. Y recién ahora compañías del sector real están empezando a entrar un poco como en esas mejores prácticas y esa regulación. Y por tanto es normal que al no ser sujetas a un marco regulatorio, pues no lo conozcan, no lo sepan. Pero lo importante, digamos, de la medición y la medición de la eficiencia de los controles, es muy importante en los controles tener estas características, evaluar cómo está diseñado, evaluar cada cuánto ese control es accionado y evaluar la naturaleza de ese control, si es preventivo, si es detectivo o si es o correctivo, de remediación. Particularmente frente al diseño del control, si es manual o automático, hay una cosa que hay que tener en cuenta. No importa si uno tiene una matriz de riesgos en donde los diseños son muy manuales o son muy automáticos. Obviamente uno con todo el desarrollo tecnológico, la tendencia es a decir, no, pues automaticemos todo. Pero la realidad, nuevamente, desde una perspectiva basada en riesgos, es que hay compañías que son tan pequeñas o incluso pueden ser grandes, pero que sus operaciones no necesariamente requieren, por lo menos en este punto, una automatización completa y una sofisticación enorme. Puede ser y puede ser perfectamente válido que sus controles, muchos de ellos sean manuales. Claro, entre más automatizado, pues uno tiene obviamente la posibilidad de tener menos errores operativos y un montón de eficiencias que son muy importantes, pero no está mal que uno
de acuerdo a la naturaleza de su organización, a los recursos disponibles, etcétera, uno tenga sus controles manuales. Lo importante de esos controles manuales, un ejemplo básico de ello es la típica de, ok, ¿cómo administras tu política de regalos e invitaciones? No, pues yo tengo un Excel en donde voy metiendo todo y la gente me va reportando conforme va queriendo y va recibiendo cosas, por ejemplo. Es una de las cosas que oigo un montón. Y eso no necesariamente está mal. Eh, lo que está mal es que no se sepa de manera correcta quién administra ese mecanismo, cada cuánto se actualiza, quiénes son sujetos de reportar o no este tipo de cosas. Si eso no está claro, ese es el problema, no digamos que el control per se, no el control, el mecanismo per se. Y frente a la naturaleza de los controles, hay otra cosa que es bien importante que ustedes tengan en cuenta, ya sea como miembros de las funciones de cumplimiento de riesgos o como miembros del consejo directivo, gerentes, ejecutivos o cualquier otra contraparte de la organización. Al revisar, digamos, este tipo de temas es que, y también me he encontrado muchísimo con que las matrices de riesgos y controles tienen muchos controles preventivos. De nuevo, eso no está mal. Lo que pasa es que eso en qué se traduce, digamos, desde la perspectiva pragmática, se traduce en que la función de administración del riesgo está muy enfocada a la prevención, es decir, como a esa primera parte de cómo ocurre el trayecto, digamos, de riesgos, cuando la realidad, y eso está muy bien, y eso está muy bien, porque eso significa que efectivamente se están haciendo labores de debida diligencia en el proceso de onboarding de los clientes, se están haciendo labores de debida diligencia en el proceso de apertura comercial con proveedores, con aliados estratégicos, eso está muy bien. Pero la realidad es que la materialización de riesgos como fraude, corrupción, lavado de activos ocurre en el desarrollo de la relación comercial. Protección de datos personales, protección al consumidor. Muchos de esos riesgos que nosotros vimos como riesgos no financieros, ocurren en el trayecto de la relación comercial, es decir, cuando deben detectar ciertas cosas. Y al detectar, pues eso inmediatamente nos lleva a la otra porción, que es a remediar. Entonces, debe haber en esa matriz un balance entre esas tres etapas también de la administración del riesgo. En la evaluación, puntualmente, en la evaluación de los controles, muchas veces en matrices de riesgo yo he visto cómo los controles son evaluados solamente de cómo están diseñados, es decir, como esta parte solamente, como su diseño y su naturaleza, a qué le pegan. Pero es muy importante, y eso se une con la parte de monitoreo, cómo están funcionando. Normalmente cuando asesoro, digamos, a nuestros clientes y en mi experiencia misma, sentada con muchos reguladores en Colombia, en Argentina, en Brasil, em, la dirección, un poco, esto no está escrito en ninguna parte, pero es algo que digamos que yo he implementado a través de mi vida profesional. Es que en una matriz de riesgo, la calificación del control debe tener un componente entre su diseño y su funcionamiento 70-30, en donde el 30% de la calificación sea su diseño y el 70% o más, si fuera un 20-80, por ejemplo, sea su funcionamiento, porque al final del día eso es lo único que nos va a decir si efectivamente el control está siendo bien mitigado. Y eso porque nos lleva a la parte de monitoreo. Nos lleva a la parte de monitoreo porque es a través de ese monitoreo que yo sé si mis controles están funcionando o no, tal como yo los he diseñado, o si necesito, debido a los cambios en la realidad de la compañía, a nuevos productos, a la entrada de nuevos aliados estratégicos, a la venta de la compañía y por tanto la entrada de nuevos accionistas, si tengo nuevas situaciones de riesgo que necesito analizar y que necesito controlar. Por tanto, y eso lleva a otro punto, y es las actualizaciones de las matrices de riesgos. Me he encontrado con casos de compañías en los que la matriz de riesgos no se ha actualizado en los últimos 4, 3 años. Y obviamente eso es una situación muy preocupante porque significa que la compañía está yendo ciega
en la actualización, en la administración de sus riesgos. Y no son compañías pequeñas, nuevamente les digo, son compañías grandes, pero el problema radica en que no le están viendo la importancia a ese elemento y por tanto lo dejan de una vez, contrataron una firma que les hizo la matriz de riesgos, todo perfecto, los controles, pero la dejaron de administrar, la dejaron de actualizar y digamos que eso es un tema muy relevante. Entonces la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cuándo la actualizo? ¿Cómo la administro? La realidad es que dependiendo obviamente del sector en la empresa y dependiendo por tanto del marco regulatorio que le aplique, obviamente en los casos más extremos de las entidades financieras y en jurisdicciones tan, digamos que, exigentes como por ejemplo la colombiana o la chilena, tenemos actualizaciones de matrices de riesgos cada 6 meses o cada año. En otras jurisdicciones y dependiendo también de riesgos, debemos tener actualizaciones de matrices de riesgos cada 2 años. Y la respuesta no creo que sea solo una si usted no es regulado. Por eso ahí hay que acudir a la aproximación, a la visión con base en riesgo, en donde con una visión de, ok, ¿cómo es mi actividad? ¿Cuáles son mis stakeholders? ¿Cuáles son mis valores, mis factores de riesgos? ¿Tengo o no una variación enorme en la variedad de mis servicios y de los productos que ofrezco? Sí o no. ¿Tengo muchas jurisdicciones, tanto locales como internacionales, en las cuales tengo influencia, en las cuales presto servicios, con las cuales estoy conectada? Sí o no. Y en esa medida, cuando uno valora esos criterios, pues uno sabe qué tan expuesto está a los riesgos y esa va a ser el argumento principal a través del cual uno puede tomar una decisión frente a qué tanto debo actualizar o qué tan seguido debo actualizar mis matrices de riesgos si no estoy regulado. Porque nuevamente, si estoy regulado, pues la regulación me lo va a decir cada cuánto tengo que hacer. Y este punto es particularmente importante. Discúlpenme, voy a tomar un poquitito de agua. Y este punto es particularmente importante si uno ve al final del día, pues todo esto que les estoy diciendo tiene una utilidad práctica en el día a día de la empresa y es esta. Al tener una correcta administración de riesgos a través de una matriz de riesgos y controles eficiente, la matriz de riesgos y controles se convierte en el mejor aliado de la administración de riesgos y de la administración transversal de la compañía. ¿Por qué? Primero, primero y la más lógica, y creo que ya hemos hablado sobre esto. Entonces, la implementación me va a permitir una implementación eficiente de todos los elementos de un programa de cumplimiento ajustados justamente a la realidad de la empresa. Cuando las personas dentro de la compañía ven que la función de cumplimiento o de riesgos hace sentido y que no se convierte en un palo en la rueda para el negocio y que son sensibles con el negocio y que por tanto a mi fuerza de ventas no le pone un montón de cargas operativas, eso hace que haya un fuerte desarrollo de la relación entre esas funciones, entre cumplimiento, riesgos y como la primera línea de defensa, que es justamente el negocio, que al final del día debe ser lo más importante a la hora de diseñar un programa de administración de riesgos. ¿Por qué? Y esto digamos que se transmuta digamos que se transfiere a todos los estamentos de la compañía, desde el órgano de administración, llámese junta directiva, consejo de administración o como sea que lo llamen en las diferentes jurisdicciones, accionistas, hasta los empleados, subcontratistas, proveedores, todos. ¿Por qué? Y específicamente en la parte de accionistas y en la parte, por ejemplo, de la junta directiva o el consejo de administración. Cuando los oficiales de cumplimiento o las áreas de riesgos van a hacer sus presentaciones del estado de riesgos, normalmente son presentaciones, no voy a decir en todos los casos, pero normalmente son presentaciones muy pesadas, en donde en los 2 minutos de la presentación ya media junta directiva está durmiendo mentalmente o pensando en cualquier otra cosa. Y la realidad es que para poder hacer un ejercicio interesante en la administración de riesgos, uno necesita interesar a esas personas que toman las decisiones.
Entonces, uno de los consejos que yo doy en este aspecto es, a su junta directiva no le interesa saber un montón de detalles acerca de cosas específicas de la operación de su administración de riesgo. A la junta directiva o al consejo de administración como principal responsable de la administración de riesgos y de la toma de decisiones, simplemente necesita saber cuál es la situación respecto de administración de riesgos de la compañía, en dónde está parada la compañía respecto a un riesgo consolidado. Lo único que usted como oficial de cumplimiento tiene que decirle a su junta directiva, claro, estoy exagerando un poco porque no es lo único, pero de las cosas más importantes y de los mensajes claros que su junta directiva debe o su consejo de administración debe saber es el riesgo consolidado de la compañía en materia de riesgo, fraude, corrupción, lavado, cualquiera de los que sea que usted esté tratando es tanto. Y ese riesgo está distribuido en tantos riesgos de nivel alto, tantos riesgos de nivel medio, tantos riesgos de nivel bajo. Como miembro de la junta directiva, la siguiente pregunta que un miembro de la junta directiva usted le va a hacer es, ok, ¿por qué tengo este X número de riesgos en alto? Usted como oficial de cumplimiento o como, digamos que responsable de esa función de riesgos, lo único que tiene que responder es por A, B, C y para eso estamos haciendo DFG para mitigarlo y llegar a este riesgo. Eso es todo. Eso es todo porque al final del día, ese tipo de cosas son las que los reguladores, las autoridades van a venir a preguntar. Entonces, si uno tiene claro, si su junta directiva tiene claro en dónde están parados y qué es lo que está pasando de una manera muy sencilla y muy específica, luego es muy fácil frente a reguladores o autoridades mejorar una capacidad de argumentación y si es del caso de defensa, en los casos en los que sea necesario. Y eso es particularmente importante si uno mira, por ejemplo, cuáles son las preguntas fundamentales que están en uno de los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que emplea justamente esta autoridad, así como otras autoridades y entes reguladores en Latinoamérica y en América en realidad, para la evaluación de los programas de cumplimiento, teniendo en cuenta que ellos van a preguntar y se van a fijar en tres cosas: que el programa esté bien diseñado, que cuente con los elementos que garanticen la efectividad y que existan las medidas necesarias de control y monitoreo que permitan evidenciar que el programa, como les dije, no solamente funciona, está bien diseñado, sino que también funciona. Creo que con el enfoque que hemos hablado hasta este momento, uno sí creo que puede estar en la capacidad de tener un programa de cumplimiento sencillo, pero sencillo no necesariamente es sinónimo de mediocre, sencillo, robusto, que realmente atienda a las realidades de la compañía y principalmente a la exposición de riesgo. Ahora, eso digamos que ya habiendo como entendido y un poco para moverme, que creo que el tiempo nos está corriendo bastante, pasar un poco a la parte de investigaciones y de debida diligencia. Aquí lo más importante para que ustedes tengan en cuenta, yo sé que en países en Centroamérica la regulación todavía no está, digamos que tan desarrollada, pero les puedo decir que para allá va. Y es ese concepto de entender las contrapartes por nivel de riesgo. Ya se están dando grandes pasos y ahí se va como en la conceptualización, pero no sé si ustedes se acuerdan, hasta hace probablemente unos 6 7 años, la concepción, digamos, de debida diligencia y de conocimiento estaba muy enfocada solamente al cliente, el famoso como KYC, Know Your Customer. Pero hoy en día, debido a que el ambiente regulatorio ha evolucionado, pues obviamente se han identificado nuevos factores de riesgos y se empieza a entender que la materialización de riesgos no solamente se da a través de mis clientes, se da a través de todas mis contrapartes y estas contrapartes entendidas desde miembros de la Junta Directiva del Consejo de Administración, accionistas, empleados, proveedores, aliados estratégicos, así como todos esos terceros con los cuales la compañía tiene algún tipo de relación. Pero entonces eso obviamente cuando uno empieza a hablar de eso, uno empieza como compañero, empieza a hablar, pero Dios mío, entonces ahora, ¿qué más nos va a tocar hacer? O sea,
¿cuántos más recursos vamos a tener que destinar? O sea, esto se va a volver realmente insostenible. Y para responder a eso, yo les digo que una de las cosas más importantes para que ustedes puedan cumplir con esa parte o digamos que adoptar esa mejor práctica si no son regulados, pero hacerlo de una manera eficiente es a través de la identificación de sus contrapartes por nivel de riesgo. Porque es evidente que no todas sus contrapartes van a tener el mismo nivel de riesgo o van a exponerlos de la misma forma que otras. No es lo mismo tener un miembro de junta directiva en una entidad financiera que es el esposo de la superintendente delegada financiera, ¿m? Que puede tener acceso a un montón de información confidencial, que puede tener acceso o digamos que puede estar expuesto a conflictos de interés y a otro montón de riesgos, a un proveedor que sí es relevante para la organización, pero que probablemente no tiene o no expone a la compañía a un grado de riesgos como si es, por ejemplo, el miembro de la junta directiva. Y esa clasificación por nivel de riesgo de las contrapartes es lo que les va a decir a ustedes qué mirar y qué no mirar a esa contraparte. Obviamente, entre mayor riesgo, pues el nivel de debida diligencia, pues obviamente debe ser más estricto, y eso obviamente no es un secreto para nadie, lo dicen muchos marcos regulatorios, pero al final del día, si usted no tiene una clasificación o por lo menos no conoce la naturaleza de sus contrapartes, le aseguro que va a gastar un montón de dinero implementando cosas que probablemente ni siquiera necesita. Entonces, específicamente respecto a las debidas diligencias, obviamente ahora lo más importante y sobre todo para aquellos contrapartes que son de mayor riesgo es conocer los beneficiarios finales. Hasta hace algún tiempo era, ok, conozca sus beneficiarios finales. Normalmente, digamos que Gafi decía hasta el 15% hace muchos años. Luego se bajó a lo que está hoy en el 10 y en otros marcos regulatorios, de nuevo como el colombiano, es la identificación de los beneficiarios finales que tengan hasta igual o hasta el 5% de acciones, beneficiarios finales entendidos como personas naturales, ¿no? Y eso es muy importante, hasta hace algún tiempo era suficiente con eso, pero hoy en día eso ya no es suficiente, es necesario entender no solamente esa contraparte en el momento en el que yo empecé la relación comercial, sino a través del desarrollo de la relación comercial con esa persona, porque hay cambios, porque es diferente. Pero adicionalmente a eso, y no solamente desde la perspectiva de las debidas diligencias, que es un gran elemento y a uno a la postre lo puede salvar de un montón de cosas, esas labores de debidas diligencias, pues obviamente también la complejización de las cadenas de suministro, la complejización de las operaciones hace también que la exposición a los riesgos sea también más compleja y que los problemas que uno tenga hoy en día pues también sean más complejos, ¿no? Y en ese sentido, pues se hablan como de investigaciones más complejas, en donde hay muchos elementos, particularmente de los que trabajamos en Control Risks, así como en otras compañías de diferentes formas, con diferentes enfoques, pero que son muy importantes y muy relevantes a la hora de investigar, como la informática forense, la contabilidad forense, búsquedas de activos, entrevistas específicas y especializadas con testigos, y una herramienta que es sin duda fundamental y muy importante, que son las indagaciones con fuentes humanas en campo, pues digamos que muchas veces los registros que se encuentran, digamos, en línea no necesariamente tienen buena parte de la información y de la realidad de nuestra contraparte. En ese sentido, digamos que para cerrar, diría estas últimas 4 cosas, cerrar rápidamente, el cumplimiento no está limitado solamente a algunos riesgos, particularmente no solamente corrupción y soborno. La labor de cumplimiento debe velar por una administración integral de los riesgos. No se debe concebir un programa de administración de riesgos sin una visión basada en riesgos que esté soportada por una correcta definición y administración a través de una hoja de ruta clara y eficiente, que no es otra que la matriz de riesgos y controles que ya la literatura nos ha traído desde hace probablemente 20, 25 años. Las labores de investigación deben ser aplicadas de acuerdo al nivel de riesgo de la contraparte, pero al final del día y de todo, lo más importante, lo que ustedes no definen, lo que no se puede medir,
lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora pues se tiende a degradar siempre. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Ana. Y creo que todavía tenemos 5 minutos para evacuar algunas consultas que nos han hecho llegar. Y como primer consulta tenemos, según su experiencia, contar con una política de aversión al riesgo cero es la mejor práctica que se puede implementar. Pues mira, ¿me vas a decir todas las preguntas primero o las voy respondiendo? Puedes ir respondiendo una a una. Va. Pues digamos que eso depende del riesgo. Claramente, si estamos hablando de un riesgo de corrupción, de fraude y de lavado, por definición, creo que ninguna compañía quiere aceptar un riesgo, porque no es como, ah, no, pues yo acepto que me laven $1. No, si entiendes, digamos que ese tipo de riesgos no financieros, contrario, por ejemplo, al riesgo operativo, son riesgos que no tienen materialidad. Es decir, yo no debo tolerar, no puedo tolerar, porque desde la perspectiva regulatoria, que te laven $1 o que te laven 3 millones de dólares, desde la perspectiva de implicaciones legales, es muy similar. Entonces, dependiendo del riesgo, sin duda alguna, lavado, corrupción, cero operativo. Obviamente, si hay compañías que dicen, ok, yo estoy dispuesto a que en este proceso, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a las características, estoy abierto a que eventualmente tenga fraudes, porque es que me sale más caro controlarlo que simplemente aceptarlo de tanto dinero. Y eso, digamos que eso está bien, obviamente dependiendo de la tolerancia al riesgo de la compañía. Gracias, Ana. Existen compañías en las que los programas de cumplimiento se aplican a ciertas áreas y otras por diversos motivos se encuentran rezagadas. ¿Cómo lograr homologar cuando los niveles de implementación por áreas van en diferentes etapas? No estoy segura de entender la pregunta, pero sí, si bien la entiendo, es que el programa de cumplimiento no necesariamente se está implementando en todas las áreas de la compañía a la misma velocidad. Es esa la pregunta. No sé si Daniela, tú la interpretas así o si la Creo que persona sí. que Creo, la creo que hizo sí. escribió Creo que que sí. sí, sí, sí. Sí. Eso digamos que es normal. Eso digamos que es normal porque nuevamente todas las áreas dentro de una compañía no tienen la misma exposición de riesgo. Entonces es normal que obviamente una implementación de temas de cumplimiento o en la definición de un programa de cumplimiento, uno priorice la implementación de controles en las áreas, por ejemplo, de la fuerza comercial, en las áreas que tienen fronting con el cliente o en las áreas encargadas, por ejemplo, una institución financiera de inversiones. Entonces, de las áreas de las contrapartes con inversiones, porque es donde el riesgo más se concentra. Diferente a, tal vez pondría no on hold, pero sí de pronto en una etapa posterior de la implementación de ciertas cosas, las labores, por ejemplo, que tienen que hacer en materia de riesgos las áreas de recursos humanos, por ejemplo, frente al conocimiento de los empleados. Claro, lo ideal es que todos los controles sean implementados al mismo tiempo y de la misma forma, pero también hay que ser realistas y es que a veces los recursos no están allí y por tanto hay que priorizar. ¿Y por qué hay que priorizar? Pues es por exposición de riesgo. Gracias, Ana. ¿Existen clientes que con políticas de Know Your Client se sientan cuestionados o bajo la lupa? ¿Existe algún mecanismo para mejorar la experiencia en esta etapa? Claro, y justamente la importancia de lo que hablaba de la visión basada en riesgos, porque si yo sé que mi cliente es un cliente de alto valor, que me expone a un riesgo, así la persona se sienta cuestionada, yo sé que esa persona para mí es un riesgo y por tanto tengo que preguntar. Diferente a cuando tengo clientes recurrentes que no necesariamente con volúmenes transaccionales que no me generan un riesgo particular, con un comportamiento que no me genera un riesgo particular, y a ellos les pregunto hasta por la partida de bautizo de la abuelita. Esas son cosas que no tienen sentido. Y cuando los clientes se sienten cuestionados
con cosas que no tienen sentido respecto a su relación con la compañía, ahí es cuando los problemas ocurren. Diferente a, sí, le pregunto mucho a un cliente de alto riesgo, pero yo tengo el convencimiento y los argumentos prácticos de por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo a ese tipo de cliente. Aún con eso, siempre van a haber inconformidades por parte de los clientes, pero en mi experiencia yo lo reduje con esa aproximación. Gracias, Ana. Y para cerrar con las preguntas y respuestas, ¿qué se puede hacer para que la alta gerencia le dé importancia al análisis de riesgos y que no sea tan filosófico, sino más práctico? Muéstrenle una buena matriz de riesgos y controles. Muéstrenle cómo están midiendo las cosas, muéstrenles cómo ha sido la evolución de sus indicadores. Normalmente en las juntas directivas están movidos por obvias razones, por cifras, por lo que es práctico. Entonces, si ustedes van con teorías acerca de cumplimiento, los van a perder. Pero si ustedes llegan a la mesa y les dicen, mire, nuestro riesgo está acá, hemos identificado que el indicador, por ejemplo, de onboarding de personas políticamente expuestas se ha visto particularmente, eh, digamos que impactado durante el periodo en el que suscribimos el contrato con la Secretaría de Educación. Ese tipo de integración de información es lo que le interesa a la junta directiva. No les lleven conceptos, no les lleven teorías, lleven números e información integrada. Y en la medida en la que ustedes lleven eso y que la junta directiva vea que ustedes realmente están entendiendo, están siendo sensibles con el negocio y que no es simplemente qué miedo al regulador, tengo que cumplir, no sé qué, ahí se los van a ganar, se los aseguro 100%. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Con esto hemos llegado ya al final de la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros tus conocimientos. Hemos recibido ya algunas felicitaciones para ti porque ha sido una conferencia muy breve, clara y concisa. Así que Chévere. muchísimas gracias. También agradezco a Control quien hizo posible que lleváramos a cabo este evento, cumplimiento y debida diligencia. Agradezco nuevamente también a nuestros patrocinadores del Sponsors Club, Latino, Chevron, Consortium Legal, Deloitte, Dinant, Dole, Ficosa, Ismania, Securities, a nuestro miembro Oro Roche y a todos los participantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Les recordamos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, donde pueden encontrar todas nuestras conferencias y seminarios en línea. De igual manera, se les estará enviando sus correos, el link de YouTube junto a la presentación impartida el día de hoy. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar también como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, y que tengan un feliz día. A ustedes mil gracias. Buen día.